Al margen de Casemiro y Asensio, estos nombres ocupan la rampa de salida del Real Madrid. ¡Arrancamos! ¿Qué tal, chicos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, donde vamos a ir con los otros nombres propios en materia de salidas del Real Madrid, porque todo el espacio mediático lo están ocupando evidentemente Carlos Enrique, Casemiro y Marco Asensio, pero vaya, hay otros nombres que también van a salir del Real Madrid y son nombres interesantes. Oye, por cierto, una cosa, si no te has suscrito a Madridismo al Día, pues puedes suscribirte y apoyas de esta manera este contenido madridista. Y lo dicho, vamos con las otras salidas, que han quedado bastante clarinete cuáles son, porque las hemos puesto en la portada, pero me parece interesante mencionarlas y analizarlas. En primer lugar, vamos con el nombre de Antonio Blanco, que lo voy a poner dentro del apartado, entre comillas, primer equipo, porque es un canterano que ha debutado en su momento con Zinedine Zidane, un centrocampista que también tuvo su importancia la temporada pasada con Raúl González Blanco, y un jugador del cual hemos dicho bastantes cosas buenas porque transmite mucha madurez para su juventud, un mediocampista, un pivote de mucho nivel me parece a mí, y que el Real Madrid va aún a tener totalmente sus derechos, porque es una cesión, tal cual, simplemente una cesión al Cádiz. De hecho, Antonio Blanco en breve podría ser oficialmente nuevo jugador del Cádiz en forma de cesión, es decir, aquí no habría la política esta del 50% de derechos, donde haces una venta, mantienes parte de los derechos del jugador para recompra, posible venta futura. Esto es una cesión, tal cual. Antonio Blanco va cedido al Cádiz para jugar en un equipo de primera división. Un Cádiz que estaba buscando, al margen de un extremo izquierdo que sigue buscando, estaba buscando un centrocampista que pudiera ayudar a los actuales centrocampistas del conjunto gaditano. Por otra parte, el otro nombre propio, Álvaro Odriozola. Ya sabéis que viene de hacer una muy buena campaña con la Fiorentina. En pretemporada no ha tenido oportunidades, Ancelotti no cuenta con él. Y está claro que en el flanco derecho, en el lateral, Carvajal y Lucas Vázquez están por delante. Y aparte, en la cantera, ahora mismo en el Castilla, hay dos futbolistas que tienen proyección primer equipo, como son, evidentemente, Vinicius Tobías, que es un jugador que al final pues es una apuesta de club claramente que se ha hecho, y por supuesto el que para muchos puede ser el futuro Carvajal, Alejandro Jiménez, del juvenil A al Castilla, a caballo, y que para mí tiene a día de hoy más futuro, y así lo digo, que Vinicius Tobías. Me puedo equivocar, pero al menos sí que tenemos ahí dos balas en la recámara con proyección y futuro de cara al primer equipo. Por lo cual se buscará una venta, no creo que se obtenga mucho dinero, entre 10, 12, 15 millones de euros, pero dinero a la saca por un futbolista por el cual el Real Madrid en su momento pagó 30 millones de euros, pero que nunca ha dado la talla en las oportunidades medias que ha tenido con Zidane, y que Ancelotti no ha contado con él. Me parece un buen jugador, pero que no tiene nivel Real Madrid, y le deseo lo mejor en el Nottingham Forest, que es el equipo al cual se iría. Un Nottingham que está metiendo pasta, porque incluso parece que habrían ya fichado al jugador del Olympique de Lyon, Aouar. Están metiendo dinero este equipo, por cierto, histórico, porque es doble campeón de Europa. Y por último, vamos a cerrar con el nombre que a mí me parece más relevante en forma de proyección, el de Reinier de Jesús, que lleva 2 años en el olvido con el Borussia Dortmund de por medio, una cesión absolutamente infructuosa, que no ha tenido ningún tipo de productividad ni para el Real Madrid ni para el propio Reinier, y que a falta de que el Real Madrid dé el check verde, luz verde, que parece que sí esta vez lo va a dar, pues Reinier va a acompañar a Miguel Gutiérrez dentro del Girona, porque el Girona, el conjunto catalán, sería el equipo que se haría con sus servicios. Igual aquí una cesión, 100% cesión, sin opción de compra, ¿vale? Importante esto, porque yo creo que en el Real Madrid sí que cuentan con la proyección de Reinier, porque se invirtió más de 30 millones de euros cuando empezaba a vislumbrarse que podía ser una estrella, tras competir muy bien con Flamengo, exigencia máxima dentro de Sudamérica, y también de ser un jugador muy importante en la sub-20 de Brasil. Pero a día de hoy está estancado, necesita minutos, y en un equipo de primera como el Girona ahora mismo puede que tenga ahí su momento. Eso sí, esperemos que a la tercera sea la vencida y obtengamos rédito en forma de jugador interesante, y cuando los cupos lo permitan, de extracomunitarios, pues la próxima temporada a lo mejor te encuentras con un Reinier que empieza a mostrar esas sensaciones de jugador especial, un llegador, media punta, grandísimo rematador, grandísimo golpeo de balón, y que en el Real Madrid Castilla pues dejó detalles, ¿no? Cuando le acompañó Rodrigo Goes, ahí estuvieron los dos ten con ten jugando y dejaron partidos interesantes, pero tomaron todos una mala decisión al aceptar la cesión del Borussia Dortmund, un equipo que a día de hoy para mí le queda grande.
grande. Él necesita minutos en un equipo intermedio, visto lo visto. O sea que, ahí está. Esos son los otros movimientos en la rampa de salida del Real Madrid que hay ahora mismo. Reinier de Jesús, Álvaro Odriozola, Antonio Blanco. Vamos a ver qué pasa con Mariano, que yo apostaría que se va a quedar porque nadie quiera a este tío. Nos lo vamos a tragar sí o sí, pero Casemiro y Asensio, como decimos, no son los únicos nombres propios del mercado de salidas del Real Madrid.